Pero bueno, seguimos hablando de eso más adelante. Aquí tenemos ya conexión con el ingeniero Francisco Medina. Ingeniero, ¿qué tal todo? ¿Cómo tú estás? ¿Todo bien? Estamos bien, gracias a Dios. Aquí bueno, complacido de tenerle otra vez en nuestro programa, que es un programa también, de parte de todo esto también. Ingeniero, usted me había enviado, voy a ser claro y transparente, me había enviado una información. Yo realmente no tuve la oportunidad, lamentablemente, de ver directamente la información. Pero por favor, así como a mí, pues a las demás personas, ilústrenos de qué trata esa información, por favor. Sí, mira, el video que te mandé es un video que salió en las noticias la semana pasada, bueno, en el transcurso de esta semana, pero empezó el problema la semana pasada, viernes más o menos por ahí, sí, de que una empresa constructora que había cometido unos abusos contra los dueños de contrato de unos apartamentos que se habían adquirido, de estos que se pagan en plano para que entonces en el proceso de desarrollo de las etapas, en la medida que se van entregando, se van terminando, se fueran entregando. Uh-huh. Sucede que la noticia viene de que la empresa constructora ha cometido una serie de abruptos con respecto al contrato, donde está violando lo que ya está pactado en un contrato, ha hecho unos aumentos de hasta un 40% del monto total del contrato original en base a unas situaciones que no tienen sustento hoy en día. Pero la idea de que no solamente nosotros entendamos, no por el hecho de que sea la compañía y de quién es la compañía, sino en un sentido general, lo delicado que es que no se le presta atención y que no consultemos con profesionales del área este tipo de manejos económicos que se hacen para la adquisición de uno de los bienes más importantes que los seres humanos podemos conseguir, que es la vivienda. La vivienda, o sea, la infraestructura es el tipo de bien más caro que se paga, el más costoso. Sí. Luego está el vehículo y luego vienen ya todos los demás. Entonces, ¿qué pasa cuando tú haces una inversión de este tipo, donde tú inviertes prácticamente todos tus ahorros y te salen con una situación así? Yo lo que vi, por ejemplo, en el video, la experiencia de lo que ya yo también he visto, es que las personas no se asesoran de forma adecuada, y lo que se vio con respecto a lo que estaban protestando estas personas en el frente de la compañía constructora era precisamente las violaciones de los contratos que se habían cometido. ¿Pero cuál es la compañía constructora? ¿Cómo? ¿Cuál es la compañía constructora? La compañía constructora es CBS Development, que es de Carlos Bonilla, perdón, que es el ministro del MIBE, del Ministerio de la Vivienda. Entonces estamos hablando de un caso que es delicado. Pero no solamente es por eso, sino también de que muchos casos ya se han visto donde las empresas que se dedican a la construcción, de alguna manera u otra, le sacan ventaja a los contratos o entregan unos inmuebles que no tienen la calidad que se especifica o le cambian las condiciones de contrato, venden un metraje de apartamentos, pero lo que entregan es otro más pequeño. Y las compañías entonces se llenan los bolsillos de dinero y no responden ni siquiera a la garantía económica que deben de dar por los vicios de construcción a los dueños a los clientes. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que se devalúa el valor de la construcción en función de lo que me cuesta versus lo que me entregan. Porque por lo que me cuesta y por el aumento que se le hace, óyeme, estoy pagando unos precios demasiado altos. Pero eso de que el señor sea el ministro de la vivienda y a la vez es el propietario de la constructora, ¿estas son viviendas del gobierno o son viviendas privadas? Son viviendas hechas por compañías del sector privado. ¿Pero cómo es para el sector privado? Yo no sé de ese término, de esa cosa, yo no me entiendo mucho de eso, pero según me parece, no es algo anormal, es decir, no es incorrecto que él, siendo el ministro de la vivienda, tenga una constructora. Es ilegal incluso. Más sobre todo de que ahora es en el MIBET, precisamente en su ministerio, donde se hacen toda la legalización de los procesos de construcción. Entonces, si realmente se quisiera ser transparente, o él cierra su compañía, o decide que no sea donde él que se hagan esos procesos administrativos y gubernamentales. Exacto. Porque él está siendo juez y parte. O sea,
óyeme, así sí es cómodo, porque a dónde yo voy a reclamar cualquier situación que se dé, por ejemplo, en este caso, los adquirientes de estos apartamentos no pueden reclamar, por ejemplo, al Ministerio de la Vivienda, que es el ministerio que le correspondería velar por ese caso. Si van a Proconsumidor, se van a encontrar con el choque de que, óyeme, que quien dirige Proconsumidor también es del mismo partido. Y además de eso, que la información de Proconsumidor la va a sustentar precisamente en el nivel. Y ahí entonces se cierran todas las puertas. Es delicado el asunto, es muy delicado. Sumamente delicado. Entonces, como usted está hablando, Sí. tú vas a poner una denuncia, va a pasar lo mismo que pasa con la luz. Tú vas a Protecon y le dices, mira, la factura me está llegando. Y Protecon, así vamos a investigar. Y después te dice, mira, ya investigamos, pague. Porque al final, como dicen los bomberos, no se pisan la manguera entre ellos mismos. ¿Me entiendes? No, claro. Entonces, Sí, exactamente. entonces al final, quien vaya y ponga la denuncia de esto de la vivienda. Mira, yo había escuchado a personas con esas quejas de que después que habían dado inicial de la construcción del apartamento, efectivamente, son personas, muchas personas, de esas que viven fuera, en Europa, en Estados Unidos, como tú dices, que buscan la Sí. manera como hacerse de su techo, que, como dices tú, lo de la vivienda, mira, ese tan tal, que Italia, yo que muchas cosas lo critico a Italia, viví allí 4 años en una etapa y después viví 1 año y pico después, y le criticaba muchas cosas a Italia, porque yo decía que como un país como Italia, que supuestamente desarrollado, se vivan cosas y situaciones y condiciones como si fuera República Dominicana. Pero sin embargo, yo quiero que tú sepas que en Italia todo empleado tiene la facilidad de lo que ellos le llaman la primera vivienda, porque eso es un derecho. Es un derecho de cada ciudadano tener su vivienda y se le da todas las facilidades para su primera vivienda. Ya la segunda, entonces ellos lo ven como algo de negocio. Ya ahí te la ponen, como dicen en China. Pero la primera, todo el mundo tiene derecho a hacerse de su casa y te la ponen fácil. Entonces mucha gente que vive fuera hacen el esfuerzo, le dicen, mira, con 1,000, con 2,000, con 4,000 dólares, tú das parte del inicial y vas pagando el otro al paso, hacen el esfuerzo, lo mandan, van completando el inicial. Y ya después al final cuando creen que ya van a comenzar a pagar cuotas, le salen, no, tiene que darme algo más porque ahora ha subido el precio por esto o aquello. Sí, y esa es la parte complicada, porque tú sabes que lo que sucede es que esos apartamentos, por ejemplo, esos edificios de esos proyectos, se hacen con un presupuesto inicial, obviamente, o sea, se calcula ese presupuesto inicial para medir el negocio que tanto va a ser, y ahí es que se decide hacerlo. Pero cuando ya la gente empieza a invertir y la compañía constructora utiliza este tipo de estrategias, que en algunos casos se pudieran justificar, pero en la gran mayoría de los casos, lamentablemente no. Y este es uno de esos casos donde no se puede justificar, le vienen con un alza de precio donde inclusive cambia la categoría del tipo de apartamento que se está adquiriendo. Me explico. Son apartamentos que se entienden que son del modelo económico. Eso quiere decir que su costo de adquisición está entre los 2.500.000 a 2.900.000. Y ese umbral se subió un poco más. Pero ahora con esto caen en categoría de apartamentos de segunda clase, donde ya pagan más de 3.400.000 pesos. Y tú dices, óyeme, un inmueble que es económico, o sea, que tiene la categoría de económico, yo lo estoy adquiriendo ahora en la categoría mayor porque ha subido el precio, pero a final de cuentas no es ese precio, no es esa categoría. ¿Qué lo determina? Cuando yo lo vaya a vender, quien me lo va a comprar no me lo va a comprar en la segunda categoría si evidentemente es de categoría económica. ¿Tú me entiendes? ¿Qué lo Entonces la determina? inversión que estoy haciendo se pierde. Discúlpeme, ingeniero, ¿qué determina al inmueble que sea económico? ¿Cuáles son los factores que lo determinan para ser económico? Lo determinan básicamente el metraje cuadrado del inmueble, cuántos metros cuadrados tiene. ¿En cuánto sigue ese metraje? En el caso de, por ejemplo, de las viviendas económicas, aquí se están manejando entre 80 a 100 metros cuadrados de construcción. También lo determina la calidad de los materiales de terminación que se utilizan. Por ejemplo, en viviendas económicas las puertas son de pino tratado, los gabinetes de la cocina también, las puertas son de pino tratado también, la cerámica de los baños, cerámica de la importada, o sea que es económica. Y, por ejemplo, otras categorías ya tienen otros niveles de terminación que te dicen a ti, sí, la inversión aquí lo vale por el tipo de material con que se está terminando.
Entonces ahí es que entra la disyuntiva. Tú me estás cobrando más, pero no me estás poniendo el material que me lleva mi apartamento a esa nueva categoría. Me lo está dejando en una categoría baja, pero me está cobrando un adicional que me lleva al apartamento. El pago mío es de otra categoría, pero el producto que tengo es de categoría baja. ¿Y qué sucede con eso? Que muchas personas no entienden, porque no saben de construcción, no saben de arquitectura, no saben de ingeniería, y adquieren estos inmuebles sin antes hacer una consulta con un profesional del área. Y estas compañías también apelan a que ese tipo de situaciones se den. ¿Tú entiendes? O sea, te venden y te llenan por ojo, boca y nariz, que ven, cómprame, que mira este proyecto y te enseñan la información para que tú la veas muy bonita, muy chula. Y no te dan la oportunidad de tú respirar y decir, déjame yo buscar a alguien para que me diga si vale la pena o no, que me dé un asesoramiento. Porque si yo voy a invertir 3 millones de pesos en una edificación, óyeme, por lo menos déjame pagar un mínimo a alguien que me chequee el contrato, que me chequee la calidad de los materiales que se están utilizando, que me chequee el proceso, no de construcción del tal, porque quizás sea un poco complicado, pero sí que por lo menos tenga la capacidad de observar en dónde pueden estar esos vicios ocultos y de qué manera esos vicios podrían afectarme en el futuro, luego de que se entregue y que se cumple el año. Donde si hay una filtración, ya la filtración después del año la tengo que corregir yo. Que si se daña el baño, lo tengo que arreglar yo. Que si se daña la cocina, la tengo que arreglar yo. Y esos son gastos que se le suman. Entonces, tú estás arreglando cosas, pero tú estás pagando un financiamiento donde te están dando por la madre de un monto grandísimo. Y tú estás dentro de una categoría en la que no se supone que tú tengas que estar gastando tanto. Es como tú dices, nosotros tenemos aquí el tema de la adquisición de la primera vivienda y se dan unos bonos que son buenos, vamos a decirlo así, para quien no tiene nada de bueno, pero no, deberían de ser un poquito más grandes. Sin embargo, el problema está en el financiamiento con el banco. Y que tú tengas un financiamiento alto y no tengas ni siquiera la capacidad de reclamar una garantía, porque después de un año se va rápido, un año se va volando. Así es. Y después del año empiezan a verse los problemas, y que tú tengas que entonces poner también de tu bolsillo para resolver esos problemas. Óyeme, es un abuso. Entonces, realmente es un abuso. Estas personas, ¿qué usted piensa que sucederá entonces al final? ¿Tendrán que pagar lo que se le está pidiendo o qué? Mira, ellos ahora mismo, por lo que yo vi en el video, ellos están en la posición en la que ellos quieren subsanar la situación de que se le reduzca el pago porque no pueden pagar. Algunos le están pidiendo hasta un 40% de la diferencia del monto. Perdón, de la diferencia del monto no, sino del monto total, sí. Lo cual le hace una diferencia muy grande, casi un segundo inicial estarían pagando la mayoría. Y ellos quieren entrar en esa etapa de por lo menos de conciliación, pero parece ser que la compañía no está dispuesta. Obviamente es un negocio y ya lo hicieron firmar. Y ya tienen el dinero también, o sea, ellos son los que salen ganando como quieran. El siguiente paso sería ya entrar en demanda. Y obviamente hacer todo un proceso donde tendrán que buscar un abogado, donde tendrán que buscar un perito y hacer un peritaje de todo el trabajo de lo que fue ese proceso de construcción, los vicios, documentarlo y todo, para entonces poder entablar una demanda en la justicia, a ver qué pueden conseguir. A ver qué procede. Por lo menos conseguir que le bajen la cantidad del exceso, o en su defecto que le devuelvan su dinero. Su dinero inicial. Esta es la parte difícil. Claro. Bueno, gracias por la información, ingeniero. Yo, como le dije, no pude ver el video, pero muy buena información. Ingeniero, para contactarlo a usted, cómo pueden hacer? Que me contacten a través de mis redes sociales, en Instagram como frank.medina.77 y en mi canal de YouTube, Analízate Esto. Ahí tienen toda la información y pueden contactarme directamente por esas redes. Así que ya tú sabes. Perfecto. Ingeniero, muchas gracias por su participación y siempre Gracias a ti, Edward. Su gran dominio profesional de la materia. Así es. Gracias, hermano. Pase un resto del fin de semana. Igualmente, hermano. Gracias.